Hola, ¿qué tal? Shalom para todos ustedes. Es un gusto saludarles una vez más a través de este medio. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema que es importante, igual que muchos de los temas que tratamos, pero ese tema lo quise traer con ustedes el día de hoy porque se presentan diferentes preguntas acerca del regreso de Yeshua. Existen tantas opiniones y tantos puntos de vista que quisiera traerlos acá y exponérselos para que ustedes tengan una idea generalizada de lo que se cree, de lo que se considera que ocurrirá y cómo ocurrirá el regreso del Mesías. Y sobre todo, pues lo más importante es para que ustedes puedan obtener o deducir una respuesta. Claro que el propósito es irnos a las escrituras, tratar de obtener un punto de vista centrado en base a las escrituras. Pero sin embargo es inevitable no decirles de que existen diferentes posiciones o escuelas de pensamiento acerca del regreso de Yeshua. Entonces yo quise estructurar la clase, el tema, a través de 4 preguntas. El primero es, ¿por qué vendrá por segunda vez? ¿Por qué tiene que venir 2 veces? ¿Por qué nada más no vino una sola vez, hizo todo lo que tenía que hacer? ¿Y por qué tiene que ser 2 veces? Segunda pregunta sería, ¿cómo será la segunda venida de Yeshua? O sea, ¿de qué manera se va a dar la venida de Yeshua? ¿De qué forma va a ser? Y ahora vamos a ver unos puntos más adelante. ¿Cuándo vendrá por segunda vez? Esta pregunta es la que nos trae a todos como que pensando, bueno, y nos trae como que a debate de que cuándo va a ser exactamente, cuándo va a ocurrir, etcétera. Y van a surgir otras preguntas dentro de ella. Y la última pregunta es, ¿para qué viene Yeshua? Bien, entonces vamos a ver unos puntos importantes a considerar en este camino, en esta clase, antes de comenzar a abordar cualquier punto pues, de teología, de entendimiento y de estudio de la palabra. Primeramente, quiero que sepan que tenemos un compromiso de buscar la verdad. Para eso es esta clase. Yo sé que para eso ustedes están abriendo este video también, para saber qué es exactamente la verdad. Todo mundo estamos en este tiempo buscando respuestas, tratando de encontrar la verdad aquí y allá, buscando en las escrituras, apoyándonos en diferentes opiniones, pues de teólogos, de estudiosos, de arqueólogos, de maestros de la Torá. Queremos entender exactamente el tema del regreso de la venida de Yeshua. Entonces, como tenemos ese compromiso con la verdad, no nos queda más que apegarnos a las escrituras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas las escrituras son las que van a hablar por sí solas y nos van a dar el mensaje correcto. Otra cosa importante es que tenemos una responsabilidad de manejar correctamente la palabra del Eterno. Aquí no podemos utilizar la palabra a mi criterio o al criterio de usted, o depende de su escuela teológica o la mía, sino que aquí tenemos que permitir que sea la escritura la que hable por sí sola, que sea la palabra la que se exponga por sí sola y la que nos vaya conduciendo de un pasaje a otro a encontrar la verdad, sin tomar en cuenta qué tipo de pensamiento interpretativo podamos tener. Tenemos que dejar que las escrituras se expongan por sí solas y hablen por sí mismas. También es importante que entendamos que se presentan diversas formas de entender los tiempos finales. Es decir, no todos tenemos la misma perspectiva o la misma forma de asimilar la palabra. Y dentro de este campo o este espectro tan enorme de entendimiento de los tiempos finales, tenemos que encontrar que a veces podemos estar en algunos puntos en la verdad, pero en algunos puntos podemos estar equivocados. Y de ahí va a depender de nosotros y de nuestro deseo de conocer la verdad, qué cambios son importantes que tengamos que hacer en nuestro entendimiento o en nuestro punto de vista de credo, de teología. Ahora, lo que se pretende con esta enseñanza es instruir a las demás personas, compartir lo que se ha aprendido a lo largo del camino del conocimiento de la escritura, traerles a ustedes diferentes puntos de vista que si ustedes se ponen a estudiarlos por otra parte, van a sobreabundar en cada una de las escuelas de pensamiento que aquí les voy a traer, pero aquí trato de hacerlo de una manera más simplificada, más reducido, pero sobre todo es para que ustedes lo puedan comprender, lo puedan analizar y digerir. No es el propósito debatir de este estudio. No me gustaría que debajo de este video se hiciera una cadena de discusiones. Claro que pueden poner sus opiniones, pueden poner sus puntos de vista,
pero no es el propósito ni debatir, ni mucho menos, por favor, insultar a quienes piensan diferente a ustedes. Siempre en el marco del respeto vamos a tratar de llevar este tema. Ahora, como punto final, de nada sirve que nosotros tengamos todo el conocimiento de las diferentes escuelas teológicas y los pensamientos y interpretación de la segunda venida de Yeshua si en nosotros no hay espiritualidad. ¿Qué quiere decir? A veces, bueno, a mí me ha tocado, no sé ustedes, ¿verdad? A mí me ha tocado que eh, me encuentro con personas que saben bastantísimo de la escritura, mis respetos, pero no tienen el más mínimo amor por enseñar con paciencia, con delicadeza a las demás personas. Es muy importante que entendamos que una persona tenga la verdad no le hace acreedora a insultar a los demás, no le hace acreedora a llamar de una forma despectiva a quienes piensan diferente, tratarlos de ignorantes, tratarlos de torpes, etcétera. No. Nuestra misión debe de ser siempre enseñar con amor la palabra del Eterno. Lo que va a convencer a las personas no es nuestro conocimiento, es el Espíritu del Padre el que va a redarguir en cada persona y le va a hacer entender la importancia de retomar otra vez ese compromiso con las Escrituras. Y bueno, aclarando esas cosas, vamos a empezar con una pregunta muy básica. Nosotros no podemos hablar del regreso de Yeshua y de las cosas que van a ocurrir en el futuro si no tenemos claro el piso en el que estamos parados, dónde estamos puestos. Y esta es la escatología. ¿Qué es la escatología? Dice, es parte de la teología que estudia los eventos y sucesos del fin de los tiempos. Proviene de la palabra escatos, es una palabra griega que significa último, y del término logos, que es estudio. Es el estudio de los tiempos finales de acuerdo a las escrituras. Ahora, pongámonos a pensar, ¿por qué es importante estudiar la escatología? Queremos saber acerca del regreso de Yeshua, algo que no ha ocurrido, algo que creemos que está a las puertas y que pronto va a suceder. Sin embargo, si no tenemos una cosmovisión o una visión amplia de lo que es la escatología, pues difícilmente vamos a poder entender cosas que en la escritura aparecen como profecía futura. La segunda venida de Yeshua está registrada en el libro de Isaías, en el libro de Zacarías, en el libro de Hadashah, en el Nuevo Testamento. Si no nos esmeramos por estudiar los eventos del futuro, entonces no vamos a poder entender absolutamente la segunda venida de Yeshua. Ahora, para esto, ¿qué método de interpretación bíblica debo yo de emplear? Quiero que sepan que existen diferentes métodos, por lo menos yo encontré estos 5 métodos de interpretación que son utilizados en diferentes sectores del cristianismo y bueno, a veces en uno que otro grupo o ramificación de las raíces hebreas. El primer método es el método alegórico. Quiero decirles que yo no tengo nada en contra de ninguno de estos métodos, no tengo nada en contra, pero sí tengo algunas diferencias, es decir, no creo que se puedan aplicar generalmente las escrituras. El método alegórico es el método que trata de insinuarnos y explicarnos de que las escrituras se tienen que interpretar de una manera espiritualizada. Es decir, lo que ocurre en las escrituras a manera de profecía no es algo que se va a acontecer de manera literal, sino que tiene una profundidad espiritual y una enseñanza moral y ética para las personas. Entonces, el método alegórico, para mí, desde mi punto de vista, carece de fuerza porque hay muchos eventos que en la profecía bíblica se han cumplido de manera literal, lo cual me enseña a mí que el método alegórico no es una buena opción para poder entender e interpretar el resto de la profecía, que en este caso es el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis. ¿Cuál es el método liberal? El número 2. El método liberal, como su nombre lo indica, nos está diciendo que el lector tiene el poder y la potestad de interpretar a su entendimiento, a su sabiduría y como Dios le ha dado a entender lo que las escrituras dicen. De ahí que este método liberal trata de decir que cada persona tiene el poder y tiene la virtud de leer la palabra y entenderla como bien le parezca. De manera que el método liberal no tiene una postura final. Lo que piensa una persona es respetable con la otra. Por eso se llama liberal, porque lo deja a consecuencia y liberación del pensamiento de cada uno de los estudiantes. El método literal absoluto. Este método lo que nos quiere decir a nosotros es que toda la escritura se va a interpretar de manera literal. Nada es alegórico,
nada es liberal, nada es espiritual, es simplemente literal absoluto, totalmente absolutista. Quiere decir que cuando el Apocalipsis dice que Yeshua estaba rodeado de siete menorás o candelabros, lo interpreta como que así es, que Yeshua está parado y que realmente alrededor de él hay 7 lámparas. Pero realmente tenemos que entender que Apocalipsis es un libro que está descrito a través de símbolos y que evidentemente, aunque muchos aspectos son literales, no todo el libro de Apocalipsis es completamente literal, sino que hay puntos en los cuales tenemos que entender que existen símbolos que descubren verdades que están detrás de ello. Entonces el método libre absoluto, aunque tiene ciertos puntos verdaderos, exagera en llevar todo a que todas las cosas son literales. El siguiente es el método litero-gramático histórico. Litero-gramático histórico. Quiere decir que emplea el aspecto literal de las escrituras, un poco del método anterior, pero considera la gramática del texto. Recuerden que las escrituras fueron escritas en hebreo, que es el Tanaj o Antiguo Testamento, también en arameo, unas partes, y el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, en griego koine. Entonces, este método emplea el conocimiento de la gramática, estudia cada palabra para mirar y para entender su significado de manera profunda y también considera el sistema histórico, es decir, analiza el tiempo, el exacto en el cual el libro o el pasaje fue escrito y analiza el entorno y el contexto de la historia que rodeaba al escritor, que es el que emite el texto, y tanto al receptor. A mí me parece que el método literario gramático histórico es muy bueno, es muy correcto, y yo por muchísimos años lo he estado empleando para poder entender las escrituras, pero no les voy a negar que también he implementado este último método, que es el Pardes. ¿Qué es el Pardes? Es el método que se utiliza dentro del pensamiento judío para poder entender las escrituras. El método Pardes abarca 4 niveles, que es Peshat, Remes, Drash y Sod. En el primero, el Peshat, pues prácticamente abarca lo que es la parte literal, es decir, entender las escrituras en su primer nivel, literal, tal como lo escribe, tal como se dicta, tal como se pronuncia. En el remés se está buscando un significado espiritual acerca de ese pasaje. ¿Qué porción espiritual o qué mensaje espiritual puedo yo obtener de ese pasaje y poderlo traer a la realidad presente y sobre todo aplicarlo a mi persona? En el nivel Drash, que es el tercer nivel, se busca el sentido gramatical. Vamos a buscar qué contexto puede tener esta palabra y en qué forma yo lo puedo interpretar y entender, y sobre todo compararlo con otros pasajes que me pueden llevar a mí a una luz más precisa acerca de lo que estoy buscando. Y el último, el nivel Sod, que significa la palabra Sod en hebreo misterio, vamos a encontrar ahí las profundidades que encierran los pasajes de la Biblia, por supuesto, comparándolos con los factores gramáticos, con los factores históricos, con el contexto, con la lingüística que se llevaba a cabo en ese tiempo, para que podamos tener una interpretación, no digo perfecta, pero sí más específica acerca de lo que queremos encontrar en nuestra porción. Ahora vamos a resolver la primera pregunta, o tratar de resolver la primera pregunta. ¿Por qué vendrá por segunda vez Yeshua? Lo básico, lo que tenemos que entender es por qué está en las profecías bíblicas. En las profecías hay 2 corrientes proféticas acerca del Mesías. Una se llama Ben Yosef y otra se llama Ben David. La profecía o las profecías relacionadas con un Ben Yosef, Mashiach Ben Yosef, quiere decir esto: Mesías, hijo sufriente o hijo de sufrimiento. Y son todas las profecías que nos hablan acerca de un Mesías que va a venir y que va a sufrir y que va a morir por su pueblo. Por ejemplo, Isaías 53 es un claro ejemplo del Mesías Ben Yosef. Y está relatado también en Zacarías 9:9. Un personaje que viene, un Mesías que viene montado en un pollino y entra a la ciudad de Jerusalén, que fue el rol que cumplió Yeshua en su primera venida. Y luego tenemos también en las profecías una corriente profética que se llama Mashiach ben David, el Mesías hijo de David o Mesías reinante. Este es un Mesías que viene y establece su reino y logra gobernar a Israel con poder y con autoridad. Y un ejemplo de ello es Daniel 7, 13, 14,
La visión que mira Daniel de acerca del Hijo del Hombre que recibe de parte del anciano de días poder, dominio, autoridad y potestad para gobernar las naciones. Ahora, vamos a ver qué nos dice el Talmud, una opinión del Talmud acerca de este tema. Dice el Talmud en su K51a está declarado: el Mashiach que desciende de José, aparecerá primeramente para traer salvación al pueblo judío. Sin embargo, él será muerto, se le quitará la vida. Y la completa redención se llevará a cabo solamente a través del Mashiach que desciende de David. Y continúa diciendo: en el periodo del Mashiach descendiente de Yosef, su muerte, la muerte y el pecado seguirán existiendo. Pero en el periodo del Mashiach que desciende de David, liderará un nuevo orden natural en el cual la muerte y el pecado no tendrá lugar más. Quiere decir que cuando venga el Mesías Ben Yosef, él morirá y expiará el pecado del pueblo, pero la muerte y el pecado continuarán existiendo. Mas cuando aparezca el otro Mesías, el Ben David, o mejor dicho, Yeshua en su segunda fase, ya no va a existir el pecado, ni tampoco va a existir la muerte. Dice, mostrando que entendieron que el Mashiach Ben Yosef aparecerá primero y será muerto, y que el Mashiach Ben David aparecerá después, y que bajo el Mashiach Ben Yosef el pecado y la muerte continuarán existiendo en el mundo, como hasta ahora, hasta nuestros días, pero que bajo el Mashiach Ben David, es decir, la era futura, o le conocemos en hebreo como Olam Haba, el mundo venidero, seguirá un mundo donde el pecado y la muerte no existirán más. Vamos a ver qué dice en Bereshit 49:10. Dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el dador de la Torá, hasta que venga Silo, y a él será la obediencia de todos los pueblos. ¿Qué quiere decir este pasaje? Dice, Silo es una referencia directa del Mesías, porque la palabra Silo en el hebreo significa pacífico, o el que es apacible. Fíjense lo que dice aquí el Targum Onkelos. Es muy importante que explicarles qué es el Targum. El Targum es como si fuese la misma Torah, pero está escrito en arameo. Y existen diferentes versiones del Talmud. Está el Targum Onkelos, el Targum Jerusalem y el Targum Jonathan. Ahora les traigo las versiones de Onkelos y de Jerusalén para que ustedes puedan ver lo que este último pasaje nos dice. Y se declara el significado de esto como a continuación: la transmisión del dominio no cesará de la casa de Judá, ni los escribas entre sus hijos por siempre, hasta que el Mesías venga. Quiere decir que el pueblo judío, nuestros hermanos judíos de la casa de Judá, van a seguir teniendo la potestad de autogobernarse, como hasta ahora lo estamos viendo en la casa de Judá, que ellos se gobiernan a través de una cámara representativa. ¿Por qué? Porque está escrito, no será quitado el cetro, no será quitada la autoridad al pueblo judío hasta que venga Silo. Pero hasta que venga Silo, o mejor dicho, el Mesías, ¿en qué calidad? ¿De Ben Yosef o de Ben David? La respuesta es de Ben David, es decir, como el hijo que viene a reinar. Ahora, el Targum Jerusalem dice, del mismo modo declara, reyes no cesarán de la casa de Judá hasta la venida del rey Mashiach. Sabemos que cuando Yeshua vino, su primera venida, no fue colocado como rey, fue colocado como siervo sufriente. Pero en la segunda venida sí será colocado como rey Mashiach, como el rey ungido. Dice, quien todas las autoridades de la tierra se subordinarán. Exactamente, lo que es el Salmo 110. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. En aquel tiempo es cuando las naciones podrán estar sometidas a Yeshua. Ahora no. Ahora, ¿qué hace Yeshua? Yeshua está en el cielo, sí está sentado a la diestra del trono del Padre, pero su trabajo sacerdotal. Su función es muy distinta a la función que va a llevar a cabo durante el reino cuando Él venga. Y en Sanedrín 98b el Talmud dice, el mundo fue creado para el bien del Mashiach. ¿Cuál es el nombre del Mashiach? La escuela de Revi Shila dijo, su nombre es Silo, porque está escrito hasta que venga Silo. Ahora, para responder esta pregunta que estamos llevando a cabo, ¿por qué vendrá por segunda vez? Vamos a ver estas porciones. Deuteronomio 18, 18, 19 dice, profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Aquí el Eterno está hablando con Moisés para que transmita un mensaje al pueblo. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta.
En el libro del Devarim o del Deuteronomio, el Eterno está prometiendo a través de Moisés que Él va a levantar un profeta de la categoría de Moisés. Es decir, que haga milagros y potestades como Moisés, pero sobre todo la indicación es que el pueblo tiene que escucharlo y obedecerlo. Recuerden cuando Yeshua fue bautizado en el libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16, dice, vino el espíritu de Elohim sobre Yeshua, sobre su cabeza en forma corpórea como una paloma. Y se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cuando la congregación que estaba alrededor del río Jordán, o Jardén, como le quieren llamar, estaba presente y escuchó la voz del cielo que decía, a él oíd, la gente conectó directamente ese mensaje celestial con estas palabras de Deuteronomio 18, 18, 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ¿Cuántas ocasiones Yeshua dijo, yo no he venido en mi propia cuenta, ni me envío yo solo, sino el Padre que me envió, es el que me ha dado palabras de lo que tengo que hablar y de lo que tengo que decir? Nada hablo por mi propia cuenta, decía Yeshua, sino todo cuanto he escuchado del Padre es precisamente lo que he hablado. Es por eso que mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué? Porque la gente de ese tiempo era carnal. Bueno, como la gente de ahora. Tendía a escuchar más las cosas materiales y banales que escuchar las palabras divinas que emanaban de Yeshua, que provenía del cielo. Entonces, esta es una profecía que nos dice que Yeshua iba a ser el Mesías y que él tenía que venir primeramente. Isaías 49:6, vamos a continuar, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que sea mi salvación hasta lo posterior de la tierra. ¿Para qué viene Yeshua? Aquí dice claramente, para levantar las tribus de Jacob, para restaurar completamente al pueblo de Israel que actualmente no está restaurado. Mucha gente se confunde, pero Israel no está restaurado. Israel está en un proceso de restauración. Está volviendo a la Torah. Aún nuestros hermanos de la casa de Judá están aprendiendo más de la Torah y nosotros que estamos en las naciones estamos aprendiendo a caminar en la obediencia. Dice, para que restaures el remanente de Israel. Toda aquella persona que comienza a guardar la Torah es el remanente de Israel. Entonces a eso viene Yeshua, a restaurar el remanente de Israel. Y dice, porque Yeshua es luz de las naciones. ¿Cuántas personas en el mundo han conocido de Yeshua, aunque sea con un nombre un poco distorsionado, con el nombre de Jesús? Miles de millones de personas. En el mundo existen más de 65 millones de personas que son cristianas y conocen del nombre de Yeshua. Y en su corazón y en su conocimiento y en su entendimiento buscan ellos agradar al Padre Celestial a través de Cristo, a través de Jesús, de Yeshua, porque lo hacen de todo corazón. En este sentido se ha cumplido la palabra de Isaías que dice, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo posterior de la tierra. Es decir, que el nombre de Yeshua sería conocido por todo el mundo y que todo el mundo conocería que ese nombre es dado para salvación y para vida eterna. Ahora, Ezequiel 37 es un pasaje que no lo puse aquí escrito porque está muy largo, pero es acerca del tema de la reunificación de la casa de Israel y de la casa de Judá. A eso viene Yeshua, a reunir de nuevo otra vez la casa de Judá y la casa de Israel y que ya no sean dispersos, sino que sean un solo pueblo. ¿Qué dice Ezequiel 43, versículo 6 y versículo 7 dice, y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanarán la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes. Aquí tenemos una profecía que nos está diciendo que para qué viene Yeshua. ¿Sí es la pregunta que estamos resolviendo? ¿Por qué? ¿Por qué vendrá Yeshua? Yeshua va a venir porque Él va a establecer su reino en este mundo. Es una promesa bíblica que Él va a venir y va a colocar sus pies en el monte de los olivos y va a entrar al templo de Jerusalén. Y vean lo que dice el profeta Ezequiel. Este es el lugar de mi trono. ¿Por qué viene? Porque viene a tomar el lugar que le corresponde como rey. Porque las profecías establecen que se le ha prometido a la casa de Israel un rey que se siente para siempre en el trono de David.
Y aquí lo está diciendo claramente. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde pondré la planta de mis pies. Y lo que sigue a continuación es muy importante. Dice, habitaré entre los hijos de Israel. Y no dice que será temporal, será para siempre. El Mesías habitará para siempre. Esa es la razón por la cual Él tiene que venir a este mundo. Miqueas 5:2-3 nos especifica y dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos está especificando cuál es la naturaleza de Yeshua. ¿Cuál es la naturaleza y la esencia de Yeshua? Que Él no es una criatura, Él no es un ser que fue creado de un punto en la eternidad para acá, sino que Él existe desde la eternidad. ¿Por qué Yeshua existe desde la eternidad? Porque Él es la palabra del Eterno. Siempre ha estado con el Padre, siempre ha estado en el ser del Padre, ha sido uno con Él en unidad. Entonces, por eso Miqueas dice, sus principios son desde los días de la eternidad. Ahora, acá viene algo muy importante que dice, pero lo dejará. Quiere decir que el Mashiach se manifestaría por un tiempo en su segunda venida, haría su obra de morir por la humanidad, pero los dejaría. Se iría de nuevo, pero los dejaría ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Es decir, hasta después, cuando el pueblo de Israel volviese a renacer después de 1948. Y el resto de sus hermanos, nosotros, los de las naciones, se volverán con los hijos de Israel. Esta profecía está explicando desde el Antiguo Testamento o desde el Tanaj las dos venidas del Mesías. La primera, que vendrá para morir por la humanidad y por Israel, y el segundo aspecto, que tendría que irse y posteriormente volver en el futuro. Ahora, ¿cómo será la segunda venida de Yeshua? Dice Ageo capítulo 2 versículo 6-9. Porque así dice Adonai de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. ¿Y vendrá quién? El deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Adonai de los ejércitos. Vamos a ver con unos pasajes bíblicos cómo. La palabra es cómo va a ser la segunda venida de Yeshua. Si va a ser invisible, si va a ser visible, si va a ser literal. Vamos a mirar. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Eso está en Isaías 9:7 y en Isaías 11:12. Ahora, ¿cómo va a ser? Vamos a continuar para que ustedes lo puedan deducir con las propias lecturas. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración y mirarán. Aquí ya se encuentra una clave de cómo va a ser. Si nosotros vamos a verlo claramente, ¿en qué sentido está hablando? ¿En un sentido alegórico o en un sentido literal? Es en un sentido literal. Dice, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nadie en la vida se aflige de manera literal o de manera alegórica, de manera alegórica o espiritual. Todo mundo cuando se aflige en su alma lo hace de una forma literal. Es visible, se puede ver, se puede sentir. Cuando una persona se aflige ante el Eterno, como en Yom Kippur, las lágrimas brotan, el llanto se hace presente, las palabras expresan arrepentimiento. Es un acto literal que está ocurriendo en el momento. Lo que nos está diciendo estas estadísticas que acabo de traerles es que la venida de Yeshua va a ser de una forma literal. Se va a mirar, se va a poder ver, se va a poder sentir, se va a poder percibir en el medio ambiente y en los cielos. Ahora vamos a continuar para que lo veamos. Y se afirmará a sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto es un advenimiento que se ve de manera literal lo que va a ocurrir. Ahora comparémoslos con Hechos capítulo 1, versículo 10-11 que dice, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, dice, y viendo que se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo
como le habéis visto ir al cielo. Va a venir. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto quiere decir que así como los discípulos vieron que Yeshua ascendía al cielo, así mismo de manera literal, él va a regresar a la tierra. Ahora un pasaje que es muy distorsionado, Mateo 24-27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense que este pasaje a veces es entendido como que la venida de Yeshua va a ser así, como que un rayo y como que nadie lo vio, como que nadie supo qué pasó, arrebató los suyos y se fue del mundo y nadie sabe nada más. Pero no es así. Lo que está diciendo este pasaje es una similitud. Está colocando un ejemplo. Dice, así como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, cuando vemos un relámpago, no llena solamente un pedacito del cielo o solamente un pedazo del firmamento. Lo irradia todo, lo llena todo. O sea, tiene un alcance tan grande. Lo que este pasaje nos está hablando es que la venida de Yeshua va a tener un alcance tan enorme que se va a poder ver en todas partes, tanto en Oriente como en Occidente. Entonces dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. No quiere decir que va a ser sorpresiva, sino que va a tener un alcance de gran magnitud donde todo el mundo lo pueda ver. Apocalipsis 1:7 dice, miren que viene en las nubes. Lo que viene en las nubes no puede ser ignorado, no puede ser puesto desapercibido, sino que tiene un acontecimiento que es literal y que es visible. Dice, miren que viene en las nubes y todos lo verán. Todo ojo verá el regreso de Yeshua con sus propios ojos, incluso quien lo traspasaron, es decir, la casa de Judá. Y por él hará lamentación todos los pueblos de la tierra, así será. O sea, ¿cómo va a ser el advenimiento de Yeshua? Va a ser un advenimiento visible. Se podrá contemplar. No crean en esa ideología de que no, de que va a ser sorpresivo, de que Yeshua de pronto va a aparecer en el cielo y que va a tomar su iglesia, su pueblo de una manera sorpresiva, que nadie se va a dar cuenta. Eso no es bíblico. Claro que tomará a sus escogidos, claro que tomará a su pueblo de los 4 puntos de la tierra, pero no será de esa forma sorpresiva. La palabra dice, todo ojo le podrá contemplar, todo ojo le verá. Ahora, la pregunta que aquí también nos va a llevar un poco de tiempo, ¿cuándo vendrá por segunda vez? Bueno, quiero que sepan que existen diversidad de posturas interpretativas para saber cuándo volverá. Y debemos preguntarnos realmente, ¿por qué no ha regresado? ¿Y qué hacen tanto que no está aquí? Porque ya han pasado 2000 años. Ajá, y la gente se pregunta, ¿por qué no ha venido Yeshua? Vamos a ver qué dicen las escrituras. A ver, permítanme un momentito aquí. Vamos a mover para acá. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Quiere decir que Yeshua va a ser retenido en los cielos, lo que leíamos en Hechos, hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas. Entonces tenemos que entender qué es la restauración de todas las cosas. Vamos a ver Zacarías 8:10 para que nos ayude a entender este concepto. Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Quiere decir que la restauración es que el pueblo de Israel va a ser llamado por el Padre para que vuelva otra vez a la obediencia de la palabra y a la obediencia de la Torah. Y también a un volver literal a la tierra de Israel. Hoy actualmente hemos visto en los medios de comunicación cómo están llegando tantos aviones a la tierra de Israel con gente que viene de la India, que viene de Etiopía, que viene de China, que viene de América y que afirman ser parte del pueblo de Israel y ser de las tribus perdidas, y Israel está siendo restaurado. Pero en un sentido más profundo y espiritual, Israel está siendo restaurado en el conocimiento y en el volver a caminar dentro de la Torah. Hoy en nuestros tiempos estamos viendo cómo multitudes de personas están entendiendo la importancia de guardar la Torah. Yo estoy maravillado de ver iglesias enteras, pastores que están entendiendo que es el tiempo de restaurarnos y de regresar otra vez a la obediencia de la Torah y guardar los mandamientos. Es algo maravilloso, asombroso como tanta gente, el Padre le ha puesto en su corazón comenzar otra vez a guardar la palabra,
volver a estudiar las leyes del Antiguo Testamento y a entender que esas leyes no son realmente antiguas, sino que realmente sirven para aplicarlos a nuestra vida y están comenzando a hacerlo. Y eso es un motivo de lo cual podemos saber que estamos en este proceso de la restauración. Isaías 43:5 dice: no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu generación y del occidente te recogeré. Y dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Créanme que esta palabra de Isaías 2:3 se está cumpliendo en nuestros tiempos. Tanta gente que está diciendo: subamos al monte de Sión, subamos al entendimiento de la casa de Israel, para que podamos entender cuáles son los caminos del Eterno y poder entender qué es la Torá y cómo poder aplicar la Torá en nuestras vidas. Dice: porque el Eterno tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Este versículo contradice y golpea completamente la teología del reemplazo. La teología del reemplazo dice que Israel ya pasó y que ahora la iglesia cristiana tiene todas las promesas que eran de Israel para ella misma. Aquí se claramente que el Eterno escoge a Israel una vez más y que lo hace reposar en su tierra, y que a este pueblo se van a unir los extranjeros. Es decir, los extranjeros se unen a Israel. Israel no se une a los extranjeros. Israel no tiene por qué unirse a un movimiento cristiano. Es el movimiento cristiano, es la iglesia cristiana, los redimidos por Yeshua, quienes se unen al pueblo de Israel. Efesios capítulo 2, versículo 11 lo dice claramente, que por la sangre de Yeshua hemos sido conciudadanos de la familia del pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel. Nosotros vivíamos ajenos a Israel, ajenos a los pactos, ajenos a la ciudadanía. Vivíamos en el mundo sin Dios, sin Elohim, sin Mesías, pero por la sangre de Yeshua fuimos hechos cercanos y conciudadanos del pueblo del Eterno. Qué bendición es entender ahora la palabra y saber que nosotros somos aquellos extranjeros, que dice Isaías 14:1, que se unirían a la familia de Jacob y junto con ellos participarían de la Torá, de las fiestas y del Shabbat también. Miqueas 4:2 dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid, subamos al monte del Eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del Eterno. Y en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, para que les sirvan de común consentimiento. Sofonías 3:9. Quiere decir que en estos últimos tiempos, cuando la venida de Yeshua esté más cerca, el Padre comenzaría a limpiar los labios de las personas. ¿Pero en qué sentido los limpiaría? No en el sentido que nos pasemos un trapo por la boca, sino que Él restauraría los nombres Kadosh, los nombres sagrados. Ahora sabemos pronunciar el nombre del Padre, sabemos que Jehová, pues es una traducción inexacta del nombre del Todopoderoso. Ahora sabemos que Yeshua es el nombre correcto de nuestro amado Salvador y Redentor. Tratamos nosotros de que esa profecía se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos llegado a un entendimiento de la importancia de limpiar nuestros labios y comenzar a pronunciar los nombres sagrados. Y dice por último: y a los hijos de los extranjeros que sigan el Eterno para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat para no profanarlo y abracen mi pacto, que es la Torah, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esta es la restauración de las cosas, mis amigos, que los hijos de los extranjeros volverían. Fíjense, este pasaje está en Isaías 56:7. ¿Y cuántas veces los cristianos dicen que los cristianos tienen que guardar la Torá, que los cristianos no tienen nada que ver con el Shabbat, con las fiestas solemnes? Aquí está claro, es una invitación del Eterno. Los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle, que abrazan el pacto, que toman el Shabbat como algo serio. Dice la palabra que Él los tomará, a esos creyentes, y los tendrá en su casa de oración y los considerará parte de su pueblo. Yo no sé en qué momento de nuestro conocimiento o de nuestro pasar por la espiritualidad cristiana no podíamos entender estos pasajes de la palabra. Bendito sea el Eterno, que Él nos concede ahora entender que gracias a Yeshua HaMashiach, gracias a Cristo, como usted le quiera llamar,
ahora somos parte nosotros del pueblo de Israel y podemos participar de esto, del pacto que es la Torah y del Shabbat, que como dice la palabra es delicia y es un día agradable ante los ojos del Eterno. El clímax de la restauración de este proceso en el cual Yeshua no ha estado en esta tierra es que las 12 tribus serán devueltas a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, y que el nombre de Yeshua sería predicado a las naciones hasta los confines de la tierra. Entonces el Mesías podría venir. Sin embargo, existen tres posturas para poder explicar el cuándo vendrá Yeshua, porque aún así deben de saber ustedes que existen tres posturas o tres escuelas de pensamiento acerca de esto, y son el amilenismo, premilenismo y postmilenismo. Vamos a ver el primero. El amilenismo dice, el amilenismo es el nombre dado a la creencia de que no habrá un reino literal de Yeshua de 1000 años. Las personas que sostienen esta creencia son llamados amilenistas. El prefijo a en amilenismo significa que no. Por lo tanto, la palabra amilenismo significa no hay milenio. Para este tipo de personas, el amilenismo es que no va a haber un milenio literal en la tierra y que Yeshua nunca va a venir literalmente a la tierra. Este tipo de escuela interpretativa recae sobre el método de interpretación alegórico. Es decir, ellos consideran que Yeshua nunca va a venir a la tierra, que sus pies nunca van a estar en este mundo, sino que Él va a reinar desde los cielos de una manera espiritual hacia los humanos y que en este mundo las cosas van a seguir igual. Nunca va a haber un milenio literal. Yeshua va a estar desde los cielos y nunca va a venir a reinar sobre la tierra. Consideran inapropiado que Yeshua, siendo puro y santo, venga a este mundo que está corrompido y lo gobierne bajo las circunstancias que se encuentra este planeta. Entonces, el amilanismo niega la venida visible de Yeshua y dice que el reino de Yeshua será desde los cielos. Postmilenialismo. Esta postura escatológica considera que la segunda venida de Yeshua ocurre después, en latín, después del milenio, una edad de oro en que prosperará la ética cristiana. Vaya que el postmilenialismo entiende y sostiene que primero la iglesia va a lograr tener un triunfo sobre el mal como nunca antes, es decir, que la iglesia va a vencer el mal, el pecado, y la iglesia va a gobernar, la iglesia cristiana va a gobernar este mundo 1000 años en paz, en bendición, en prosperidad, y que cuando acabe el milenio, entonces va a venir Yeshua. Esta escuela de postmilenismo no le encuentro sinceramente bases bíblicas, pero bueno, hay quienes la sostienen y ocupan obviamente alguno que otro versículo para poder defender esta doctrina, pero bueno, desde mi punto de vista personal, el postmilenismo no lo encuentro como que una teoría que se ajuste del todo a las profecías bíblicas. Ahora tenemos el premilenialismo. Esta corriente interpretativa de la escatología se subdivide en dos escuelas, en dos escuelas de pensamiento, pero realmente existen tres. Pero lo que el premilenialismo enseña es que Yeshua va a venir antes de que comience el milenio y que Yeshua va a inaugurar ese milenio y que va a ser un milenio, un reinado de paz literal y que se sentará en Jerusalén y gobernará desde Israel a todas las naciones. Pero sin embargo, el premilenialismo tiene tres escuelas o tres ramificaciones diferentes, que es el premilenialismo dispensacionalista, el premilenialismo histórico y el premilenialismo pre-ira. Vamos a ver estas tres subcorrientes del premilenialismo. El primero, que es el premilenialismo dispensacional. Esta corriente interpretativa entiende que Yeshua volverá antes que en la tierra comience el milenio. Esto es correcto. Ahora, considera que Yeshua será quien inaugure el reino mesiánico en la tierra de forma literal. También es correcto. Pero divide el tiempo de la humanidad en 8 etapas. Es decir, segmenta los aproximadamente 5.781 años que llevamos de existencia humana, los divide de la siguiente manera. En la etapa de inocencia, ¿cuál es la inocencia para ellos? Cuando Adán y Eva todavía no cometían pecado en el Gan Edén, en el jardín del Edén. Luego en la etapa de la conciencia, que es cuando el hombre cometió pecado y fue expulsado del paraíso. Y luego lo consideran como el gobierno humano, que es cuando el ser humano comenzó a autogobernarse, por ejemplo, en los tiempos de la Torre de Babel, que se autogobernaban. Luego el tiempo de la promesa,
que se le considera como el tiempo de los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, que fue el tiempo cuando el Eterno prometió la llegada futura de un Mesías. Y luego ellos tienen el periodo que le consideran como tiempo de la ley, que abarca desde que aparece Moisés y Dios le da la Torah en Sinaí hasta los tiempos cuando aparece Yeshua HaMashiach. Desde Yeshua HaMashiach hasta nuestros tiempos lo conocen como el tiempo de la gracia y consideran que viene el tiempo del juicio en la gran tribulación y por último el reino mesiánico. Aunque pareciera ser una subdivisión muy correcta y muy precisa acerca del tiempo, esta subdivisión tiene sus fallas. ¿Por qué? Porque para ellos el tiempo de la ley solamente abarca desde Moisés hasta la llegada de Yeshua. Y realmente lo que podemos encontrar en Génesis es que la ley existía desde mucho antes de Moisés. En Génesis 23 y en Génesis 26 se nos especifica que Abraham guardaba las leyes, los mandamientos y las ordenanzas del Eterno. ¿Cómo es posible que no las guardara si según el premilenialismo dispensacional la ley solamente aparece hasta después de Moisés? Entonces, el premilenialismo dispensacional comete ese error y tropieza en querer encapsular toda la humanidad en diferentes etapas sin entender que varios aspectos de ello existían antes y después. Por ejemplo, para el dispensacionalismo la gracia comenzó con Yeshua y terminará con un rapto secreto. La realidad es que la gracia existe desde mucho más antes de Yeshua, solo que con Yeshua fue revelada de una forma más amplia y más dada a conocer. Pero la gracia del Eterno siempre ha existido. La Escritura dice en el libro de Bereshit de Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. También dice el libro de Bemidbar o Números que el pueblo de Israel halló gracia delante de los ojos de Adonai cuando estaban en el desierto. De manera que la gracia del Eterno siempre ha existido. No es solamente que de Yeshua para acá comenzó a existir. Ese es el error que comete el dispensacionalismo. Además de ello, esta interpretación separa a Israel de la iglesia, creando dos tipos de pueblos. El pueblo de Israel, el pueblo de la iglesia, el pueblo terrenal y el pueblo espiritual. Y se vio obligado el premilenialismo dispensacional a crear dos tipos de promesas, promesas terrenales y promesas celestiales. Por eso el premilenialismo dispensacional cree que Yeshua va a venir antes de la tribulación y que va a raptar, va a llevar su iglesia y que se le va a llevar al cielo para cumplirle promesas espirituales en el cielo y que en la iglesia y que en la tierra, perdón, Israel tendrá promesas terrenales. Esta división de entre Israel y la iglesia no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Porque esto obliga a Yeshua a tener dos tipos de novias, Israel y la iglesia. Y realmente sabemos que no hay dos novias. Hay un solo pueblo del Eterno. Y está escrito que hay un solo Elohim, hay un solo Dios, hay un solo pueblo del Eterno. ¿Quién es ese pueblo del Eterno? Siempre ha sido Israel. Ahora, ¿qué pasa con los millones de cristianos que creen confiadamente en el nombre de Yeshua y que se consideran iglesia gentil? Quiero decirles que la palabra iglesia gentil no aparece en las escrituras. El apóstol Pedro dice, cuando vosotros eres gentiles y vivías como gentiles, o sea, habla en pasado. Todo aquel que nace en las naciones y conoce de Yeshua y que ahorita asiste a una iglesia cristiana delante de los ojos del Eterno, esa mujer, ese hombre, ese joven, esa señorita, es parte del pueblo de Israel. Que nuestra ignorancia no lo sepamos es distinto. Que no estemos guardando la Torah y el Shabbat, eso es distinto, pero son Israel ante los ojos del Eterno. Para el Eterno no hay dos pueblos, no hay dos planes proféticos. A mí por tanto tiempo me enseñaron que no, que el Eterno tenía dos planes proféticos, uno para Israel, uno para la iglesia. Y que, bueno, no quiero entrar en profundidad de eso, pero cuando uno estudia la palabra se da cuenta de que no existen dos planes proféticos, que hay un solo pueblo, que hay un solo plan profético, hay un solo novio, hay una sola novia que es Israel y habrá una sola boda del Cordero con todo Israel. Es decir, con todos los que serán salvos por el mérito de Yeshua HaMashiach. Ahora, les quiero explicar qué es el premilenialismo histórico. Y se considera que Yeshua volverá para inaugurar el milenio y que será después de la gran tribulación. En este mismo suceso ocurrirá la resurrección de los justos, es decir, es una postura post-tribulacionista. Esta postura está bueno, a mi punto de vista está muy bien marcada
aunque tiene algunos puntos que ahorita vamos a aclarar, considera que Yeshua va a venir para inaugurar el milenio de una forma literal correcto y dice que va a ser después de la gran tribulación. Correcto, está muy bien esta postura, pero le hace falta entender una cosa muy importante. El premilenialismo histórico no entiende que la tribulación es muy distinta a la ira venidera. Y es algo que los dispensacionalistas también tienen que entender, los que creen en un rapto secreto, que la tribulación no es la ira del Todopoderoso. La tribulación es para morar, es para probar a todos los moradores de la tierra. Pero la ira venidera es la que se vendrá y caerá solamente sobre los impíos y está representada en el Apocalipsis como las 7 copas de la ira finales. El premilenialismo pre-ira es el siguiente. Esta postura separa el concepto de la gran tribulación de la ira final. Después de la tribulación, que las escrituras no son 7 años, como muchos cristianos creen, son 42 meses nada más. La tribulación dura 42 meses o 1260 días. Ustedes lo pueden ver en Apocalipsis 7, en Apocalipsis 14, lo pueden ver en tantos pasajes del Apocalipsis que la tribulación o gran tribulación no va a durar 7 años. Son solamente 42 meses o el equivalente a 3 años y medio. Dice, esta postura separa el concepto de la gran tribulación de la ira final. Después de la tribulación, los justos serán tomados en el día de Yom Teruah. Y durante 10 días la tierra vivirá la ira del Todopoderoso, de la cual los justos son librados para ser transformados. Pasados los Yamin Oraim, que son los días terribles, o los 10 días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur, los justos entrarán triunfantes a Jerusalén para iniciar el juicio de las naciones, siendo dirigidos por Yeshua. Esta postura dice que todo el pueblo del Eterno, Israel y los temerosos del Eterno, van a pasar por el periodo de la gran tribulación, que son 42 meses. Al final de los 42 meses, la trompeta final sonará, la séptima trompeta que está descrita en el Apocalipsis. La séptima trompeta suena juntamente cuando él roto el último sello. En ese momento es cuando Yeshua va a venir y se va a manifestar. Esto va a ocurrir en un Yom Teruah, en un primero de Tishri. Si usted no entiende esto, le invito que por favor vea el estudio Yom Teruah y el estudio de Rosh Hashanah para que usted pueda entender por qué Yeshua va a venir en un Yom Teruah. Cuando Yeshua venga en Yom Teruah y tome, entonces sí, como dice la palabra, enviará a sus ángeles a reunir a todos sus elegidos y los tome, él los llevará a las nubes. No nos llevará al cielo, no nos llevará al tercer cielo como mucha gente cree, nos tomará a las nubes y nos esconderá. ¿Por qué nos va a esconder? Porque quedan 10 días últimos finales que actualmente le conocemos con Yamin Oraim, que son días terribles, y en esos días terribles él va a permitir que los 7 ángeles derramen las 7 copas de la ira sobre la humanidad y la humanidad recibirá la ira y el castigo final que el Todopoderoso ha destinado. Pero ¿qué pasará con los justos en ese momento? Habremos sido tomados y nuestros cuerpos físicos serán transformados en unos cuerpos de gloria y Él nos tendrá, nos esconderá en su mano poderosa. Yo no puedo decirles si será 1 o 2, 3 días. Los Yamin Oraim son duración de 10 días aproximadamente. Pero no quiere decir que durante 10 días van a estar ocurriendo las 7 copas de la ira. Pueden derramarse en un día todas o en 2 o 3 días. Pero en ese tiempo preciso estaremos escondidos con Yeshua en un lugar donde yo no les puedo decir porque yo no conozco todas las profundidades ni los misterios de la escritura. Podría ser que estemos en el desierto, podría ser que estemos en las nubes con él por unos días, pero nos va a proteger de una manera sobrenatural para no vivir la ira final. Recuerden que está escrito en la palabra que Dios el Eterno nos ha puesto para salvación y no nos ha puesto para experimentar la ira. La ira final es la que se derrama con las 7 copas finales y es una cuestión de días solamente. Al final, cuando termine la ira del Todopoderoso, nosotros descenderemos juntamente con Yeshua sobre Jerusalén. ¿Y qué va a pasar ahí? Es la toma de Jerusalén y entonces es el comienzo del reino mesiánico que tanto hemos estado esperando, queridos amigos. Ahora, la pregunta final. ¿Para qué viene Yeshua? Él viene a cumplir su función de Mashiach ben David.
como lo mirábamos al comienzo de este estudio. Él viene a ser el rey triunfante, Él viene a establecer la paz perdurable, Él viene a establecer su reino en Sión, como dice Isaías capítulo 2, 3. Él viene a establecer una paz perdurable que nunca tendrá fin. Él va a juzgar a las naciones conforme el Salmo 110. Él pondrá a su derecha a sus ovejas, a su izquierda a los cabritos, y a los que son sus ovejas dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Y dice el Apocalipsis capítulo 20, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre los tronos que tenían la facultad de juzgar. Y vinieron a vivir los muertos, dice, los que habían muerto por la causa y el testimonio de la palabra de Yeshua, y vivieron y reinaron con Yeshua HaMashiach 1000 años. Esta es la primera resurrección. Sobre estos, la muerte segunda no tiene potestad. Los otros muertos no volvieron a resucitar hasta que se cumplieron 1000 años. Quiere decir que la primera resurrección, la de los justos, ocurre con la segunda llegada de Yeshua, y enseguida se derrama la ira del Todopoderoso, y enseguida, en continuación, es la toma de Jerusalén para comenzar el reino. Es decir, es un evento simultáneo. En el momento ocurre. Regresa Yeshua, toma su pueblo, lo recoge en las nubes, y en ese proceso de recogerlo en las nubes, el Padre derrama su ira sobre la tierra. Yeshua nos protege de la ira y somos trasladados de diferentes puntos de la tierra hacia Jerusalén para comenzar el reino mesiánico. Y en ese recogimiento que se lleva a cabo es cuando todos los muertos en Yeshua resucitan. Se dan cuenta que la resurrección de los justos ocurre cuando va a comenzar el milenio y no ocurre 7 años antes de la gran tribulación, como enseña el dispensacionalismo. El dispensacionalismo cree que los justos resucitan antes de la tribulación, pero la palabra dice que primero la tribulación, dice Mateo 24, y después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con gran voz de trompeta, y reunirá a sus escogidos de los 4 puntos de la tierra. Amigos, lean las escrituras, analícenlas, para que entiendan que el regreso de Yeshua es después de la tribulación, pero antes de la ira del Todopoderoso. Y que en ese recogimiento donde vamos nosotros a ser elevados a los cielos, también los justos salen de sus tumbas, de sus sepulcros, para que puedan reinar con Yeshua 1000 años aquí en la tierra, desde la tierra de Jerusalén. El propósito para que viene Yeshua es para traer la justicia perdurable y sellar las visiones, y que todas las cosas que se le han prometido al pueblo de Israel puedan ser cumplidas. En aquel día, dice la palabra, los niños jugarán en la cueva de las serpientes y junto a los leones. No habrá mal en mi santo monte, no habrá daño unos con otros, porque todos me conocerán, del menor al mayor, y nadie le dirá a su hermano: conoce al Eterno, porque todos me conocerán. Qué hermoso será aquel tiempo cuando Yeshua venga y reinemos juntamente con él de manera literal aquí en la tierra. Mi deseo es que todos podamos prepararnos para ese día, que todos podamos estar en santidad para poder ser partícipes del advenimiento de Yeshua, y que seamos dignos de ser transformados y de entrar en el reino de nuestro Rey. Que el Eterno les bendiga y les guarde, y que espero que este estudio sea de bendición para sus vidas. Shalom lekulam, la paz sea con todos ustedes. Shalom.